estimados participantes. Bienvenidos a la clase de análisis y control de procesos. Como ya hemos venido trabajando, en una primera actividad hablamos de el control estadístico de los procesos. En la segunda actividad ustedes realizaron o ya deben estar realizando un cuestionario sobre la calidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las 7 herramientas de calidad. Y para ello vamos a compartir el material de apoyo que está en el aula de la materia. Las herramientas de calidad son herramientas que mejoran los servicios y los procesos. ¿Para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para muchos aspectos y en este caso vamos a hablar de definir, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas, a aquellos problemas que interfieren en el rendimiento y en el resultado de las empresas. Son herramientas que tienen todas las empresas a la mano para poder solucionar, primero analizar sus problemas y buscarle soluciones en pro de lograr los objetivos de las mismas. Existen varias clasificaciones de herramientas de calidad. Hoy estamos hablando de las 7 herramientas de calidad que se propusieron en un principio y las que han servido de base para todos los trabajos donde se habla de calidad y de mejoramiento continuo. La primera de la que vamos a hablar es el diagrama de causa-efecto. Ese diagrama de causa-efecto también se le llama espina de pescado por la similitud que tiene con un esqueleto de pescado, ¿sí? Donde va la cabeza del pescado, vamos a ubicar el problema que queremos analizar. Y en cada una de sus espinas, entonces vamos a colocar las categorías que a nuestro entender genera el problema que estamos analizando. Es una representación gráfica que nos permite observar todas las causas que generan ese problema. Y como bien lo dice, es una herramienta de análisis. En el momento que ustedes quieran analizar un problema y empiecen a dibujar la espina de pescado, van a ver más clara la situación y van a poder ver cuáles son las causas que intervienen más o que provocan más ese problema y pueden buscarle la solución. ¿Para qué se utilizan estas herramientas? Bueno, como les venía diciendo, esas son las 7 herramientas básicas de calidad y a raíz de ellas, pues obviamente la misma dinámica ha hecho que se generen otras. Sin embargo, estas son las principales, las que forman la base de definir, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas. Esos problemas son los problemas que interfieren en el rendimiento y en el resultado de las empresas y pues todas las empresas las deben tener a mano y deben conocerlas para poder analizar y solucionar los problemas. En una primera instancia está el diagrama de causa-efecto. Ese diagrama se le conoce como espina de pescado por la similitud que tiene con un esqueleto de pescado. Donde va la cabeza del pescado, va tu problema. Ahí lo colocas. Y en lo que representa las espinas del pescado, entonces vas a colocar cada uno de los aspectos o categorías que tú crees que están afectando el problema que estás estudiando, ¿sí? Entonces, de manera gráfica, tú puedes ver cuál es tu problema y puedes ver y definir cuáles son las causas que te lo están generando y puedes buscarle, obviamente, solución al problema que tú estás tratando. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás haciendo el diagrama de causa-efecto, digamos que debes estar clara en cuál es el problema y ir como desglosando desde el problema hacia atrás qué es lo que lo está afectando para que sea efectivo realizar el diagrama causa-efecto. ¿Qué te va a decir él? Las causas que lo están generando y ahí a partir de esas causas pues tú le buscas solución al problema. ¿Ok? La segunda herramienta de calidad está referida a una hoja de verificación.
Es una, como lo ves en el gráfico, es sencillo. Es una hoja donde tú vas verificando, digamos que el progreso o no de una serie de procesos que forman parte de un procedimiento que tú estás realizando, ¿sí? Esos ítems de no efectuado, en progreso y efectuado, lo puedes cambiar por sí, no, observaciones, en proceso, no se ha hecho, y eso le te va permitiendo recoger y registrar información, ¿sí? Y en función de cuando tú termines de hacer esa verificación, pues tú te darás cuenta cuáles actividades no has realizado, cuáles ya realizaste. Quizás la que no has realizado le buscas el por qué. O sea, es una manera de ir chequeando cada uno de los pasos que forman parte de un procedimiento que tú estás verificando. Es sencillo, es muy sencillo, pero de mucha utilidad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profesora, bien. Ok. Ahora vienen los gráficos de control, que en la primera actividad que hicimos de control estadístico de proceso, nos dimos cuenta que esa es la herramienta que utilizamos cuando se hace el control estadístico de algún proceso. Obviamente, lo que te estoy mostrando es lo más sencillo de un gráfico de control. ¿Por qué? Porque dependiendo del proceso y de las variables, pues existe una clasificación de los gráficos de control. Pero digamos que en este momento lo que a mí me interesa es que ustedes cuando vean esa figura sepan de qué estamos hablando. Sepan que son representaciones gráficas que te permiten estudiar y analizar y sobre todo mantener un proceso a lo largo del tiempo controlado, ¿sí? Se habla de manera sencilla de que los procesos, obviamente, son procesos que tú puedes cuantificar. Son procesos por ejemplo, el tiempo, la cantidad de piezas defectuosas, la cantidad de días que ha llovido, que tú puedes ponerle un número. Y eso te dan los límites que aparecen en el gráfico. Hay un límite de control que es los datos a través de los cuales ese proceso está en control. Hay un límite de control inferior y hay un límite de control superior. Mientras el proceso cuando tú haces la gráfica, mientras la gráfica esté dentro de esos límites, pues tú puedes decir que el proceso está controlado. Sin embargo, puede haber puntos que se salen de la gráfica y si se salen hacia abajo, obviamente tú puedes decir que algo está pasando dependiendo del límite de control, si es el inferior o el superior. ¿Ok? Obviamente es muy fácil de visualizar, quizás la dificultad está en que en poder graficarlo como debe ser, pero para ello también hay fórmulas, no es algo que tengas que rebuscar. Pero por lo menos cuando a ti te enseñen un gráfico de esto, ya vas a saber de qué se trata. Se trata de que un proceso esté en los límites de tolerancia, o sea, que no se salga de los parámetros que están establecidos como de control. ¿Ok? El siguiente diagrama es lo que conocemos como diagrama de flujo o flujograma. Sé que lo habrás visto en algún momento, quizás hasta ya los hayas realizado, ¿sí? Es interesante y se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí tú vas representando cada uno de los pasos que forma parte del proceso, desde que inicia hasta que termina. ¿Qué sucede? Que ese inicio y esa terminación la defines tú. Por ejemplo, si hablamos de el proceso de contratar a un contador público en una empresa, el proceso puede empezar desde que la empresa genera los avisos para reclutar a la persona, ¿sí? Pero también puede empezar desde que ya están, em, ya recogieron los currículos y van a empezar a hacer la revisión. O sea, el inicio y la terminación la define la persona de acuerdo al proceso.
¿Por qué es interesante? Porque cada uno de los pasos que forman parte del proceso, tú lo puedes ir identificando con símbolos, símbolos que están en libros, que hay están representados en todas las literaturas, ¿sí? Y ahí yo les puse un ejemplo de, por ejemplo, cuando inicia, es una especie de círculo pero expandido. Cuando yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, eh, reviso por seguir en el ejemplo del contador, reviso el currículo y pregunto, ¿cumple con las especificaciones del cargo? Entonces puede haber una que diga que sí y una que diga que no. La que no te va a dirigir la flecha hacia otro lugar, de repente a tenerlo como en un banco de datos, y el sí quiere decir que esa persona continúa con el proceso de selección, algo así, ¿ok? Cuando vas a identificar que el proceso tiene archivos, entonces está la figura de un conjunto de documentos que forman parte de un expediente. Está una que es cuando vas a inspeccionar algo, entonces tú le colocas un círculo. O sea, dependiendo de cada una de las actividades que forman parte de ese proceso, tú la vas identificando con símbolos y obviamente que es mucho más fácil de visualizar y de entender el proceso. Después que tú tienes el diagrama de flujo ya sin correcciones, te puedes dar cuenta que hay pasos que no necesitas o que hay pasos que debes incluir porque no está completo el proceso. Entonces, es interesante y se usa muchísimo, ¿ok? Puedes buscar en internet o en libros diagramas de flujo de cualquier proceso y lo vas a entender de manera muy fácil. Aquí está el histograma, que estoy segura también que en algún momento en estadística lo viste. Son gráficos de barras verticales, pues que representan la frecuencia con la que se da un conjunto de datos, ¿sí? Si tú lo ves de manera gráfica, puedes entender que, por ejemplo, en el caso que te estoy dando, en el intervalo de entre 70 y 75, pues la frecuencia fue alta, fue de casi 70. O sea, el número de veces que se repitió ese proceso que están representando ahí, ¿sí? Es muy fácil y también es para construirlo también es muy, muy fácil. La idea de la clase es que los conozcan y van a ser creo que 3 que son los más utilizados. ¿Sí? Yo les di el problema o el proceso que quiero que me identifiquen. Este también es un diagrama de Pareto que también se usa mucho en la parte de estadística y lo que permite es que tú de manera visual veas cuáles son las causas que generan el 80% del problema y lo veas de manera gráfica y puedas ponerle atención a lo que más, o sea, a las causas que generan más problemas, ¿sí? También es para analizar. Este diagrama de dispersión es importante, ¿por qué? Porque es una herramienta que te permite ver qué relación hay entre dos variables. Una variable la colocas tú en el eje de las X y la otra en el eje de la Y como un sistema de eje cartesiano, ¿sí? Y ves cómo se mueven los datos alrededor de una línea imaginaria que te va a servir como de límite de control, ¿sí? Y ves cómo se mueven las dos variables que tú vas a representar ahí. Es sencillo, simplemente relación entre dos variables. ¿Okay? Aquí vas a conseguir unos anexos sobre las diferentes herramientas de calidad que te he presentado. Ahí en la espina de pescado o causa-efecto, el problema es presentar información financiera fuera de tiempo que impide que la gerencia cumpla su función de toma de decisiones. Ese es el problema. Cuando la persona lo analizó, definió 4 categorías o vamos a decir como 4 causas principales.
Tú que me imagino que estás en el área contable, ¿sí lo estás? ¿Trabajas ahí en un área contable? Sí, profesora. Sí, bueno. De golpe te parece común que cuando no presentan información financiera sea primero porque de manera muy sencilla que los comprobantes de pago no están ordenados, que el registro de operaciones está a destiempo, que el sistema contable que usa la empresa no es efectivo y entonces, por ejemplo, detente ahí en sistema contable no efectivo, tiene sus causas. ¿Cuál es? Primero, que la base de datos es muy limitada o que genera reportes adecuados. O sea, cada una de esas categorías tiene un porqué o dos porqué de ellos y entonces te permite visualizar mejor cuál es el problema, por qué existe, no cuál es el problema, por qué existe el problema y cuáles son las causas que lo generan. ¿Ok? Ahí también vas a conseguir, en el siguiente anexo, vas a conseguir un diagrama de flujo que está de manera vertical y de manera horizontal. El que está a mano izquierda de la pantalla está separado por dependencia que realiza el proceso. Ahí te puedes dar cuenta después que lo terminan que de repente la gerencia tendría que cumplir más pasos o quitarle pasos a la gerencia o a la administración. Esa es una manera muy, muy didáctica de hacer el diagrama de flujo. Y a mano derecha está el mismo diagrama de flujo, pero digamos en secuencia. No identifica quién hace la actividad, ¿ok? Digamos que a juicio de cada uno, ver cuál es el que le resulta mejor realizar, ¿ok? Entonces, bueno, Génesis, si no tienes otra duda, lo podemos dejar hasta aquí. Espero que haya sido productiva la clase y, bueno, te repito que estoy a la orden para cualquier duda o inquietud que tengas, ¿ok?